Buenos días, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Hoy es miércoles 1 de mayo. 1 de mayo, hoy es miércoles 1 de mayo. Y vamos a continuar estudiando aquí en el libro de Marcos. Y vamos a estudiar en el capítulo 4, el versículo 30 al 41. Pero ustedes saben bien de que tengo que hacer unos ajusticos aquí. Y vamos a ver cómo vamos. Vamos a hacer un ajustico aquí. Ya estamos, ya vamos hasta allá, ya vamos hasta allá. Ya vamos hasta allá. Ya vamos hasta allá. Sí, 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 sí. Okay. Ya vamos hasta allá. Ok. Ya estamos ya en el negocio de nuestro padre. Estamos ya en el negocio de nuestro padre celestial. Entonces, vamos a hacer otra cosita más aquí que tengo que hacer ya. Entonces, como le estaba diciendo, ¿no? De que vamos a estudiar aquí el libro de Marcos, capítulo 4, versículo de 30 al 41. Entonces lo que podemos hacer es de que hay unas cosas asombrosas aquí acerca de este capítulo que vamos a estudiar en estos momentos, ¿no? Mira como dice aquí en el versículo 30. También Jesús decía, a que compararemos el reino de Dios, o quién, o con qué parábola lo descubriremos. Eso es como un grano de mostaza, el cual cuando se siembra en la tierra, aunque es más pequeño que todas las semillas que hay en la tierra. Bueno, sin embargo, y después de sembrado, crece y llega a ser más grande que todas las hortalizas y echa grandes ramas, tanto que las aves del cielo pueden añadir bajo de su sombra. Bueno, la semilla de mostaza. La semilla de mostaza era famosa por su tamaño en Palestina, porque era la más pequeña de todas las semillas sembradas. En Mateo 17:20, Jesús usa la imagen de la semilla de mostaza para representar que una cantidad mínima de la fe. Aquí Jesús quiere establecer una analogía entre el comienzo microscópico del arbusto de mostaza y su gran estado maduro. Al principio se siembra mostaza, una pequeña semilla, pero pronto la pequeña semilla explota en crecimiento, produce algo completamente desproporcionado y consigue consigo mismo. De la misma manera, desde comienzos pequeños y maduros, el reino de Dios se expandirá y crecerá para todos los que vean. Lo que empezó siendo lo más pequeño se convirtió en lo más grande, a diferencia de su primera venida. Cuando Jesús regrese, todo el mundo verá como Él supera a todos los reinos de la tierra en poder y gloria y majestad. Qué palabra tan alentadora para aquellos que piensan que trabajan en vano para el Señor. Qué palabra que soportan el rechazo y la persecución y que incluso pueden experimentar el martirio. Algunos han sugerido que las aves del cielo
representan a Satanás conectada esta vez con la de el mismo capítulo, versículo 4. Otros creen que esta referencia indica el refugio para los ciudadanos del reino. Otros sugieren que los pájaros representan las naciones que entran en el reino. Finalmente, algunos creen que los pájaros son simplemente parte de la historia y no tienen ningún significado especial. Me gusta el número 3. Las naciones, pasajes como el Salmo 104, versículo 12, como Ezequiel, capítulo 17, versículo 23 y versículo 31, capítulo 6. Esto apoyarían esto. Vamos a ver lo que dice. En el libro de Salmos, capítulo 104, versículo 12 dice: junto a ellos habitan las aves de los cielos y elevan sus trinos entre las ramas. En el libro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 23, dice: en el alto monte de Israel lo plantaré, extenderá ramas y dará fruto, y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Ezequiel capítulo 31, versículo 6. En sus ramas anidaban todas las aves del cielo. Bajo sus ramaje parían todas las bestias del campo, y a su sombra habitaban todas las grandes naciones. Bueno, que los pájaros aniden su sombra, más aclara la cuestión. Que los pájaros aniden su sombra, me aclara la cuestión. En efecto, Jesús está afirmando que todos los pueblos del mundo estarán allí. Si hay un crecimiento sorprendente en el reino de Dios, y todas las naciones entrarán y disfrutan de él. Todas las naciones entrarán y van a disfrutar de él. Esta es una parábola de crecimiento y gracia, de alegría y celebración. Bueno, Dios requiere una explicación cuidadosa. El programa del reino de Dios requiere una explicación cuidadosa. Vamos a ver lo que dice aquí el versículo 33 y el versículo 34. Vamos a ver lo que dice. Con muchas parábolas como esta, Jesús le hablaba las palabras según podrían oírlas. Y sin parábolas no hablaba, pero le explicaba todo en privado. ¿Quién? A sus propios discípulos. Y siempre hablaba en parábolas, pero además le explicaba a quién, a sus propios discípulos. Esta sección de Marcos termina con una palabra explicativas de Marcos sobre la importancia de las parábolas en la enseñanza de Jesús. En los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos, Lucas, se encuentran al menos 39 parábolas. Habló en parábolas para que comprendieran la naturaleza del reino y el papel central que tanto él como la palabra desempeñaría en él. Por 10ª vez en el capítulo 4 se señala la importancia de ¿qué? De escuchar. Por 10ª vez. Según pudieron entender, implica que las parábolas iluminan u oscurecen, dependiendo la capacidad de uno para escuchar y responder. Él eligió deliberadamente este método de enseñanza sabiendo, él lo escogió sabiendo lo que iba a suceder, sin embargo, aquellos que se acercaron a Jesús como sus discípulos, él le explicó todo. Solo en estrecha comunión y conexión con Jesús se puede entender el lenguaje acerca de Dios. Se lo voy a volver a repetir. Solo en estrecha comunión y conexión con Jesús
se puede entender el lenguaje acerca de Dios. Acércate a Jesús. Acércate a Jesús y obtendrás más de Él y de su Padre. Si te acercas a Jesús. Si te alejas de Jesús, lo perderás a Él y al Padre. Si te alejas de Jesús, lo perderás a Él y al Padre. Vamos a ver lo que dice Segunda de Juan, capítulo 9. Segunda de Juan, versículo 9. Mira cómo dice. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Se lo voy a volver a repetir. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Dios está obrando en las circunstancias de nuestras vidas. Dios está obrando en las circunstancias de nuestra vida. Esto lo vamos a poder ver aquí en el versículo 35 al 37. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús ha tenido un día completo de enseñanza. Aquel día, eso en el versículo 35, él ha tenido un día completo de enseñanza. ¿Ok? Ya estaba de noche, ya es de noche y los 12 necesitaban descansar un poco. No hay nada inusual en esto, no hay nada inusual. Estaban cansados de tanto predicar y de tanto hablar con las personas. ¿Ok? Les dice, crucemos al otro lado del mar. Le dice, vamos a cruzar del otro lado del mar. ¿Me entiendes? Se dirige hacia el este, hacia la región de lo que de los Gerasenos. Eso lo vamos a ver en el versículo, en el próximo capítulo. Con esta flotilla, otras barcas estaban con él. Ni siquiera ahora podía escapar. Había otras barcas también con él ahí. Una vez en la barca, Jesús inmediatamente cae en un sueño profundo. Cayó en un sueño, estaba cansado. De repente, todo se pone pata arriba. Se acostó a dormir. Se levantó una feroz tormenta de viento. La palabra habla de vientos tipo huracán y estaban tomando agua, estaban formándose en agua. Y muchos aspectos de esta historia hacen eco de la historia de Jonás en el capítulo 1. Marineros y pescadores experimentados se encuentran de repente en una tormenta como nunca antes habían experimentado. Hay un detalle crucial. Fue Jesús quien los condujo a la tormenta. Recuérdense que Jesús le dijo, vamos a ir al otro lado y entonces montarnos en la barca. Fue Jesús el que los condujo a la tormenta. Vamos a ver por qué. Esto no fue accidental. Esto que sucedió no fue accidental. Esto no tomó a Dios por sorpresa. No debemos alarmarnos por las sorpresas en nuestras vidas. Nosotros no podemos alarmarnos por las sorpresas en nuestras vidas. Son momentos divinamente ordenados en los que Dios está obrando las circunstancias cotidianas de nuestras vidas para relevar quién es Él, quiénes somos y a quién necesitamos. Se lo voy a volver a repetir. Dios está obrando en las circunstancias cotidianas de nuestras vidas para revelar quién es Él y quiénes somos, a quién necesitamos. Pruebas y tribulaciones, dificultades y momentos desesperados en cuando Dios hace su obra más grande en nuestras vidas. Y todos nosotros sabemos eso.
Cuando Él nos lleva al fin de nosotros mismos, somos conducidos a Él y solo a Él como Salvador y Salvador. Si Él no actúa, no seremos salvos. Realmente lo querría de otra manera. La fe responde un rotundo no. Bueno, aquí Jesús, vamos a ver aquí en el versículo 38 de que Jesús es humano, Jesús es humano aparte del pecado. Jesús es humano aparte del pecado. Vamos a ver cómo dice, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que parezquemos? Fíjate, Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Ay, Dios mío. La Biblia afirma y la iglesia siempre ha creído que Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Dos naturalezas unidas en una sola persona. Él es 100% divino y 100% humano. En una sola persona, Él es Dios, hombre. El único requisito relacionado con su humanidad es que Él no tiene pecado. Esa es la única, Él es lo único relacionado con su humanidad. Es que Él no tiene pecado. Él nunca pecó. Él no tenía naturaleza pecaminosa, nunca cometió un solo pecado, ni uno solo. Dos textos que lo voy a decir ahorita aquí, dos textos nos lo dejan claro. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso está en el 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Fíjate cómo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de él, en él. ¿Ok? En el otro, ¿por qué no? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compararse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido probado en todo según nuestra semejanza, pero ¿qué? Pero sin pecado, Tanto su humanidad como su deidad se muestran en esta historia. Y es la humanidad la que aparece tan claramente cuando él está en la popa del barco, profundamente dormido sobre un cojín. La Biblia enseña repetidamente la plena y verdadera humanidad de nuestro Señor. Tuvo hambre, lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 2. Tuvo hambre, se enojó, lloró, mira, tuvo hambre. Aquí en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 2 dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. En este mismo libro de Marcos capítulo 3, versículo 5 dice, y mirando con enojo a los que los rodeaban y entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y su mano quedó sana. Se enojó, pero no pecó. Se enojó, pero no. Muchas veces nosotros nos enojamos, pero pecamos. Tenemos que ser como Jesús. Bueno, está bien. Jesús, ¿qué hizo? Jesús lloró, que es uno de los versículos más cortos. Eso está en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35. Jesús lloró. Bueno, murió en la cruz. Jesús murió en la cruz. Ahora vemos que durmió. Tuvo un día agotador y siguió durmiendo durante la tormenta. Esta es la única vez en los evangelios
que leemos de Jesús durmiendo. Sí, él es humano, pero hay algo más, hay algo más. Tiene plena confianza en el cuidado providencial de su padre. Los marineros veteranos pueden estar aterrorizados, pero el carpintero Nazaret duerme profundamente. Todos somos esenciales y mortales hasta que terminemos nuestro trabajo en la tierra. Jesús sabía que tenía una obra que completar en la cruz. Tenía confianza en la promesa de su padre de verlo terminar. Bueno, vamos entonces a ver, vamos a ver el pánico cuando perdemos la fe en aquel en quien debemos confiar. Nosotros entramos en pánico cuando ¿qué? Cuando perdemos la fe en quién, en Jesús, que nosotros debemos confiar en él. Mira lo que dice aquí el libro, este mismo libro de Marcos, capítulo 4, versículo 38. Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no te importa que perezcamos? ¿Ok? Aquí vemos la reacción humana normalmente ante algo que no podemos controlar. No vemos la respuesta espiritual que uno esperaría de quienes han estado con Jesús. Ellos habían estado con Jesús, pero no se vio una respuesta espiritual en cuanto a ello. Los apóstoles, presas de pánico, despiertan a Jesús. Así como el capitán del barco de Jonás les reprendió por dormir mientras parecía, los apóstoles también critican a ¿qué? A Jesús. Marco dice que lo llamaron maestro. Mateo dice Señor. Mateo 8:25 dice Señor. Estos son términos de respeto y honor. Pero luego preguntan: ¿no te importa que estemos predeciendo? Cuestiona su amor y preocupación por ello. Frustrado por lo que parece ser indiferencia ante su difícil situación y enfrentando una situación desesperada que no tiene esperanzas de manejar por sí mismo. Arremeten con arrebato grosero en lugar de exhibir fe en aquel que ha demostrado ser digno ¿de qué? De confianza. Entonces hablaron bruscamente, no tiene. Ok, me duele mucho verme en los discípulos, me duele mucho verme en los discípulos, como actuaron ellos. Ok, Jesús ha demostrado ser fiel conmigo y una vez y otra vez. Sin embargo, ¿qué sucede? Cuando me pilan por sorpresa y me veo atrapado en vicios de problemas, enojo en lugar de mostrar fe. Versículo 39. Jesús tiene la autoridad sobre la naturaleza. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Jesús se levantó, reprendió al viento y dijo al mar: cálmate, sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Dios solo, Dios es tres veces. Omni es el omnisciente, conoce todas las cosas reales y potenciales. Él es omnipresente, siempre existe en todas partes. Él es omnipotente, Él es todopoderoso. La graciosa humildad de Jesús se manifiesta cuando nos castiga a los discípulos, cuando no castiga a los discípulos por su llamamiento de poco caritativo. En una declaración sencilla y no lógica, él reprende al viento y le dice al mar: silencio, estate quieto. Y el mar, ¿qué hizo? El mar lo obedeció. La palabra reprensión puede significar censura. Es la misma palabra usada en capítulo 1, versículo 25, cuando Jesús reprende a los demonios. Podría esta tormenta haber sido instigada denominadamente. Podría haber sido así.
¿no? Quédate quieto. Conlleva la idea de gozar. La idea es quédate quieto y quédate quieto. La respuesta tanto del viento como de la sola inmediata, porque su maestro ha hablado. Aquí está la deidad de nuestro Señor en plena gloriosa y exhibición. Los vientos y huracanados se detienen con una sola palabra. Solo Dios podría hacer esto. Jesús debe ser Dios. Esta es la que podemos ver. Versículo 40. Las pruebas, dificultades vienen en beneficio de nuestra fe. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, ¿qué cosa es? Eso nos dignifica a nosotros porque así podemos crecer en nuestra fe. Versículo 40. Entonces Jesús le dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo? ¿No tienen fe? ¿Cómo no tienen fe? Jesús ahora pasa de dirigirse a la tormenta a dirigirse ¿a quién? A los discípulos. Expresa una suave reprimienda porque tienen miedo. Todavía no tienen fe. A esta altura deberían tener una mayor comprensión y una mayor fe en su persona. Este fue un momento dorado de enseñanza, pero se quedaron cortos en enojo de la tormenta. En lugar de confiar en él, los discípulos acusan a Jesús de haberlo abandonado. En el versículo 38 lo podemos ver, ¿no? Desafortunadamente, esta no será la última vez que Jesús deberá señalar su falta de fe. Esta no va a ser la última vez que Jesús va a mencionar aquí. Mira, aquí en este mismo libro, el capítulo 7, versículo 18, va a decir, también ustedes son tan faltos de entendimiento, les dijo, no comprende que todo lo que de afuera entra al hombre no se puede contaminar. Mira también lo que dice aquí en el versículo 8, el capítulo 8, versículo 17. Eso es en el libro de Marcos, ¿no? Dándose cuenta, Jesús le dijo, ¿por qué discuten que no tienen panes? Aún no comprenden ni entienden, tienen el corazón endurecido. En el mismo capítulo 8, versículo 21, dice, entonces le dijo, aún no entienden. Este mismo capítulo 8 del libro de Marcos, versículo 33, dice, pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, a Pedro y le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente la cosa de Dios, sino la de los hombres. En este mismo libro de Marcos, capítulo 9, versículo 9, dice, cuando bajaban del monte, Jesús le ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Hasta que vean el Cristo resucitado y comprendan plenamente lo que hizo por ellos en la cruz, tendrán dificultades. Nosotros, en cambio, no tenemos excusa. Nosotros no tenemos excusa. Sabemos que Jesús es Dios Todopoderoso, omnisciente, omnisciente. Sabemos que Él ha encargado de todos nuestros pecados. Sabemos que resucitó de entre los muertos. Sabemos que puede confiar en Él, pase lo que pase. Las pruebas y las dificultades son citas divinas para fortalecer nuestra fe. Entonces, ¿por qué seguimos teniendo miedo? Todavía no tenemos fe. La identidad de Jesús es una cuestión que todos debemos resolver. Ok, vamos para el último versículo que vamos a estudiar en el día de hoy, que es el versículo 41. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién? Pues es este que aún es viento y es mal, le obedecen. Todavía siguen cuestionando a Jesús, todavía no tienen fe. ¿Ok? Esta historia termina cuando los discípulos hacen una pregunta que cada uno de nosotros debemos enfrentar. El texto dice que estaban aterrorizados, el temor de los discípulos ante lo que Jesús había hecho y quién podría ser supera el temor
que tenía ante la tormenta. La presencia de Dios es mucho más aterradora que la fuerza más destructiva de la naturaleza. Uno puede quitarle la vida, el otro puede reclamar tu alma. Pregunta, ahora preguntan, ¿quién es este entonces? Hasta el viento y el mar lo obedecen. A pesar de su experiencia reciente con Jesús, mientras él enseñaba, realizaba milagros, todavía no están seguros de quién es él. Todavía no están seguros de quién es él, sabiendo todos los milagros de que Jesús había hecho por el camino. ¿Me entiendes? Esta es la primera de 3 escenas de barcos en el Evangelio de Marcos. Esta va a ser la primera. Vamos a ver después en el capítulo 6, versículos 45 al 52. También lo vamos a ver también en el capítulo 8, del 14 al 21. Cada uno está asociado con un milagro. Van a ver 3 escenas de barcos aquí en este capítulo. En este capítulo. Cada uno es un desafío para comprender y establecer la identidad de Jesús. Cada uno es adecuado para que ellos saquen la conclusión que nosotros también debemos sacar. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Bueno, en conclusión, los paralelos entre Jesús calmando la tormenta y la historia de Jonás no debían sorprendernos. Jesús se llamó a sí mismo el verdadero Jonás, que está en el libro de Mateo capítulo 12, versículo 40. Él es el verdadero Jonás, que fue consumido por el mar tormentoso de la ira de Dios mientras colgaba de la cruz. Él soportó la tormenta para que pudiéramos encontrar la paz y ser salvos. Jesús calmó la única tormenta que realmente podía ahogarnos, la ira y el juicio de Dios. Cayó en la tormenta solo para emerger 3 días después como aquel que acalló la justa ira de Dios contra los pecadores. ¿Quién es entonces? ¿Quién es entonces? ¿Quién es entonces? Pregúntale a los demonios. ¿Quién es entonces? Pregúntale a los demonios. Vamos a ver lo que los demonios dicen. En Marcos capítulo 5, 7. Cuando usted quiera saber quién es Jesús, pregúntale a los demonios. Mira, y gritando a gran voz, dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Santísimo? Te imploro, por Dios, que no me atormente. Los diablos, los demonios saben bien de que Jesús es el Hijo de Dios. Todos nosotros debemos saber de que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos lo conocen y podemos conocerlo y confiar en él independientemente de nuestras circunstancias. El demonio sabe bien de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios. Cuando te resulte difícil confiar en Dios en situaciones difíciles, tómate un tiempo para reflexionar sobre su fidelidad pasada en tu vida. Recuérdese bien todas las cosas que Jesús ha hecho por usted y eso le va a dar más confianza, eso le da mucho más fe. ¿Tú me entiendes? Escriba esos casos específicos en lo que Dios haya ayudado a usted en el pasado. Escríbelo, las cosas que Dios lo ha ayudado a usted en el pasado, escríbalo. Mantenga este diario a mano y revíselo cada vez que surja una duda. Esto le ayudará a fortalecer su fe y confianza en el carácter inmutable de Dios. Bueno, ya aquí voy a finalizar y entonces nos vamos a ver para el viernes. Nos vamos a ver que vamos a comenzar con el capítulo 5 y vamos a hacerlo del versículo 1 hasta el 21. El próximo viernes nos vemos. Entonces, muchas gracias por la atención prestada y entonces ahí nos vamos a estar mirando y espero de que hayan tenido un bendecido día y lo van a tener, no, van a tener un bendecido día. Así que ahí nos miramos y arrivederci.
Bendiciones. Sí, bendiciones que vienen de los corazones que aman a Dios.